Para Santiago, una fe de intelecto y de palabras que no manifiesta acciones se vuelve inútil, poco provechosa. Una frase que te he estado repitiendo en las predicaciones anteriores es que una fe sin acción se vuelve vana. Así que vamos a ver qué es lo que tiene Santiago para nosotros el día de hoy, que espero que pueda ser un desafío para tu fe y mi fe, y podamos hacer honestamente un diagnóstico si tenemos una fe muerta o una fe viva. Por favor, abre tu Biblia en Santiago capítulo 2 y vamos a leer durante esta prédica de los versículos 14 al 26. Pero por ahora vamos a leer solamente de los versículos 14 al 18. Así que por favor, busca en casa en tu Biblia, ya sea en la electrónica o en papel, Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 18. Mira lo que dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Ahora, quiero que mires algo importante. Santiago no está haciendo un contraste entre la fe y las obras. Más bien, él está haciendo un contraste entre una fe viva y una fe muerta. Y a lo largo de nuestra reflexión hoy vamos a ver cuáles son las cualidades de una fe viva y en contraste las cualidades de una fe muerta. Santiago está diciendo que una fe que está viva se manifiesta en acciones prácticas, es útil y provechosa. Por otra parte, una fe muerta no produce acciones, no es capaz de moverte a la acción. Es inútil y solo engaña a quien tiene o profesa dicha fe. En la actualidad hay muchas personas que se identifican como cristianas, tú debes conocer a muchos, que se consideran personas de fe. Les gusta la Biblia, les gusta ir a la iglesia, se sienten bien con las alabanzas cristianas, pero por alguna razón esa fe no es capaz de llevar a las personas a la acción. No les ha permitido mirar de manera tangible, objetiva en su propia vida, la nueva vida en Cristo que Él ha prometido a los que creen en Él. Les gustan las cosas de Dios, pero algo pasa en su vida y en sus corazones que no se sienten satisfechos con su experiencia cristiana. Y entonces se vuelven personas que sí manifiestan ser personas de fe, pero lamentablemente no son personas de acción. Yo diría, hermanos, que son como profesionistas recién acabados de egresar. ¿Qué pasa con un profesionista recién acabado de egresar? Y si tú tuviste la oportunidad de estudiar una carrera profesional, probablemente tuviste esta experiencia que te voy a comentar. A lo largo de los 8 o 10 semestres que tú estudiaste, recibiste mucho conocimiento, hiciste muchas prácticas, aprendiste matemáticas elevadas y viste filosofía y viste ética y viste administración, pero cuando sales de tu carrera profesional y llegas al mundo laboral, descubres una cosa, que hay una dicotomía, lamentablemente, una separación entre el mundo de la
academia y el conocimiento y el mundo de la práctica o el ejercicio cotidiano de esa profesión. Y entonces tú llegas al campo laboral y si no tuviste la oportunidad de trabajar mientras estudiabas, llegas sabiendo mucho en la teoría, en la mente, en el conocimiento, pero no teniendo realmente práctica, experiencia en desarrollar el ejercicio cotidiano, práctico de tu profesión. Muchos cristianos son así, hermanos. Conocen de la palabra, han asistido a una iglesia, les encanta estar ahí, pero algo ocurre que no son personas de acción. No han aprendido algo tan elemental que Santiago quiere que tú y yo comprendamos. La fe es acción. La fe se muestra a través de obras. Es lo que nos está diciendo Santiago. Y entonces aquí en este versículo, mi querido hermano, nos está diciendo que debemos ser capaces de poder comprender que la fe lleva acción. Quiero contarte una historia. Había una aldea donde vivían puros patos. Vamos a llamarle Patolandia. Y los patos que vivían en esta aldea, cada domingo caminaban hasta la iglesia. Llegaban, saludaban efusivamente a todos sus amigos patos que conocían y buscaban su lugar favorito, su lugar preferido dentro del templo. El coro de los patos cantaba canciones hermosas e inspiradoras. Los patos se sentían casi subiendo al cielo, algunos casi al borde de las lágrimas, otros sentían que estaban cerca de Dios. Terminando el coro, el pato pastor, ¿verdad?, pasaba al púlpito, abría la Biblia y les decía: queridos patos, Dios les ha dado alas para volar tan alto como las águilas y llegar a donde tú quieras. No habrá muros que los detengan, ni cercos que se les interpongan. Ustedes tienen alas para llegar muy alto. Ante esas palabras inspiradoras, los patos gritaban efusivamente: ¡amén! Y otros más se sentían con el ánimo de volar. Algunos más sentían que sus lágrimas rodaban de tan maravillosas noticias. Terminaba el servicio, se despedían de todos sus pato amigos y al final los patos regresaban caminando a su casa. ¿Te das cuenta de la ironía? Tenían alas, podían volar. El predicador les decía lo que podían hacer con esas alas que Dios les había dado, pero estos patos no habían entendido que para poder volar tenían que echar a andar, poner acción a sus alas. Quiero decirte que lamentablemente eso ocurre en muchas personas que dicen ser cristianas. Tienen una fe sin obras, una fe que no es provechosa, una fe que se ha tornado inútil. Y Dios te pudo haber dado alas para volar grandes alturas, pero esas alas no sirven de nada si no las usas, si no las llevas a la acción. De manera análoga, quiero decirte que Dios te ha dado tantas cosas ahora en Cristo. Te ha dado una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Te ha dado su palabra como un código de vida, una guía para tu vida. Te ha dicho que si tú la pones por obra, te va a prosperar y bendecir si no eres olvidor o olvidadizo y eres un hacedor de su palabra.
Tenemos todo, hermanos, para experimentar la vida de Dios en nuestra realidad cotidiana. Sí, ahí en tu trabajo, sí, ahí con tu marido, con tu esposa, sí, ahí con tus hijos. También en medio de los problemas que enfrentas cada día, incluso en este tiempo de coronavirus. Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús para que podamos, fíjate bien, experimentar la vida abundante que Él nos ha dado en Jesús. El problema es que no queremos muchas veces echar a andar nuestras alas, llevar nuestra fe a la acción y darnos cuenta que solo una fe que tiene obras y que se acciona es útil y provechosa para el creyente. Por eso, mis queridos hermanos, Santiago nos está diciendo esto. Y mira, nos lo ilustra con una situación cotidiana. Un hermano, una hermana con una apremiante necesidad económica. Está desnudo, no significa que literalmente fuera sin ropa, simplemente que tiene una necesidad muy fuerte del vestido y también de la comida. Y entonces un hermanito, una hermanita bien intencionada les dice: vayan en paz, caliéntense, sáciense, coman lo necesario. Pero dice Santiago ironizando: pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y es que mira, hermano, las palabras bonitas, las palabras bien intencionadas, que no van acompañadas de acciones, se vuelven inútiles. Piensa por un momento que tú eres esa persona que tiene esa profunda necesidad. ¿De qué te sirve que yo te diga que vayas y comas rico si no tienes ni un peso para comprarte una buena torta de jamón, diría el Chavo del Ocho? No te sirve absolutamente de nada mis palabras sin acción. Es más, así honestamente, sería como ofensivo que alguien me diga: oye, Dios te bendiga y sáciate y caliéntate y que te vaya bien, si estoy en una profunda necesidad y esa persona no es capaz, ¿verdad?, de hacer algo sumamente práctico, pero a veces costoso: sacar su cartera, tomar algo de dinero, o compartir el pan de su mesa, o compartir algo de su ropa o una cobija, pensando en esa necesidad. ¿De qué sirve? Recuerdo hace tiempo una querida hermana en la fe, un día me llamó como a las 3 de la tarde. Y habían estado pasando una urgencia médica con uno de sus familiares. Y gracias a Dios el Señor había escuchado las oraciones y les había concedido que este familiar estuviera sano. Pero cuando llegó el momento de hacer la cuenta en un hospital público, aunque los precios son muy accesibles, ¿verdad?, resultó que tenían ellos que pagar 500 pesos. Y entonces esta hermana, con mucha confianza, y la sentí con cierta pena porque es natural, a veces a uno le da pena esas cosas, pero yo agradezco esa confianza también. Me llamó y me platicó la situación. Ahora imagínate que yo le hubiera dicho: hermana, voy a orar por ti y voy a pedirle al Señor que Él te provea. ¿Suena bien? Suena espiritual, parece bien intencionado, pero no resuelve realmente la necesidad. Entonces, lo que yo le dije a esta mujer es: voy a ir a verte donde estás. Llegué en unos minutos porque no quedaba muy lejos de donde yo vivo. Y el Señor me llevó a hacer algo práctico, porque es el Señor. Y entonces tomé mi cartera y di esos 500 pesos ofrendados como una ayuda, porque yo sabía, hermanos, y recordé este pasaje de Santiago,
que lo que realmente iba a ayudar en ese momento, sí, yo podía orar y eso es bueno. Yo de ninguna manera te voy a decir que no ores, pero lo que sí te voy a decir, por favor, ponle pies a tu oración y haz cosas sumamente prácticas. Si Dios te ha provisto, por supuesto, si Dios no me hubiera provisto, quizá no estaría en posibilidad de ayudarle. Pero si Dios te ha dado para poder ayudar a otro, hazlo. No vas a quedar pobre, no te va a faltar. El Señor es fiel con aquel que es generoso. Hay promesas en la palabra. Y lo que se trata de aquí, hermanos, y lo que nos está ejemplificando Santiago, es que la fe, para que sea útil y provechosa, tiene que ser prominentemente práctica. Entonces mi oración puede servir, pero en ese momento se necesitaba oración, pero se necesitaba el dinero. Y lo que el Señor puso los medios y todo ese asunto se resolvió. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo en este pasaje, hermanos. Ahora, Santiago se anticipa ante la objeción de sus lectores. Mira, acompáñame por favor al versículo 18 del capítulo 2 y mira lo que dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Qué bien haces! También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y mira, Santiago se está anticipando ante la objeción que quizá más de alguno de los que está escuchando esta prédica tiene ahora en su mente. Oh, mira, amigue, estás exagerando. No te tomes las cosas tan fanáticamente. Cada uno entiende la fe a su manera. Tú lo dices porque no has vivido lo que yo. Y muchas veces, hermanos, intentamos justificar nuestra falta de acción diciendo que nosotros sí tenemos fe, pero es una fe a nuestra manera. Y he conocido personas que han dedicado tiempo de su vida para estudiar Biblia y teología, pero en varios de ellos a veces se vuelve inútil todo ese conocimiento cuando no hay acción. Y hermanos, como creyentes necesitamos aprender a articular nuestra fe con nuestra realidad cotidiana. Y esto se logra cuando pasamos de la teoría a la práctica, de las palabras a la acción. La fe y las obras, hermanos, algunos lo explican así, son como nuestras dos piernas. Y entonces el primer paso lo da la fe, pero el segundo paso lo dan las obras. Y el siguiente paso en tu vida lo da la fe. Y el siguiente consecutivo lo dan las obras. Hermanos, en la Escritura la fe va acompañada por las obras. Por supuesto, la enseñanza del apóstol Pablo es la verdad de Dios. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Pero sí fuimos creados en Él. Acuérdate lo que dice Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, fíjate bien, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos entender eso. Hay que ponerle acción a nuestra fe. Ahora Santiago ironiza un poco y dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¡Qué chido! Está bien que creas que Dios es uno. Pero los demonios, fíjate hasta dónde se va Santiago, ¿no? Haciendo esta ironía. Los demonios también creen y tiemblan y no por eso son hijos de Dios. No por eso disfrutan la presencia de Dios. Y es que, hermanos, la fe no es solo un asentimiento intelectual de la existencia de un Dios. Quiero explicarte algo muy importante.
La fe bíblica, y en el diccionario Vine yo leí esta explicación y me parece sumamente acertada. Tiene 3 elementos esenciales para que sea fe verdadera. El primero de esos elementos es la convicción. Estamos convencidos de nuestra fe en Jesucristo. No es un mero sentimiento, no es algo que solo por un rato, ¿verdad?, mantenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos plenamente convencidos. Tenemos una convicción en el corazón, en la mente, de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Él es Dios hecho hombre, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y ahora nosotros hemos creído en Él y tenemos vida en su nombre. Eso dice la palabra de Dios. Pero esta convicción tiene que ir acompañada de un segundo acto, que es la rendición de nuestras vidas completitas a esta convicción. De tal manera que el creyente ya no se mira solo como la religiosidad de un aspecto de mi vida, sino está completamente rendido a este Señor y Salvador. Entonces lo que vive, lo que hace, los proyectos que tiene en mente, los éxitos que logra en su vida, su trabajo profesional, su trabajo en los negocios, en su ambiente familiar, en su relación con su esposa, en su relación con los vecinos, en sus diversiones, en todos los aspectos Jesús es su Señor y Salvador. Está rendido completamente a Él. Y el tercer elemento es que tiene una conducta movida por esa rendición. Y entonces, eso es, fíjate bien, convicción, rendición y conducta, lo que hace que la fe produzca obras, produzca acciones. Y nosotros debiéramos hacer un diagnóstico de cómo está nuestra fe. Pasa como cuando alguien de repente se desmaya o cae al piso y lo primero que hacen los socorristas es checar los signos vitales para ver si esa persona está viva. Y entonces le toman el pulso, a lo mejor sacan el estetoscopio y escuchan su corazón, etcétera, ¿no? Tratan de mirar si está vivo. Bueno, Santiago nos está diciendo, chécate los signos vitales de tu fe. Y mira si tienes una fe viva o una fe que está bien muerta, bien tiesa, bien fría. Y nos va a hacer 2 ilustraciones que quiero mencionarlas brevemente. El primero es Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, padre de la nación de Israel. Mira lo que dice el versículo 21, acompáñame a leerlo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora vamos a pensar un momento en quién es Abraham. Abraham es un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, a quien Dios se le reveló. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te mostraré. Y Abraham empieza a conocer a Dios en ese peregrinar. Y Dios le promete a Abraham que iba a bendecirlo grandemente. Si quieres leer después esta historia que te voy a narrar, está en Génesis capítulo 15. Y Abraham escucha esa promesa de Dios y con mucha sinceridad le expresa sus dudas a Dios. Le dice, Dios, está muy padre que me dices que me vas a bendecir, pero no tengo heredero, no tengo hijo. Y parece que mi siervo, ese Damaseno, es el que va a heredar las cosas que tú me has dado.
Y entonces Dios está trabajando con la fe de Abraham y le dice, a ver, ven, sal. Y lo saca de su tienda y le hace mirar el cielo en la noche y le dice, mira las estrellas. Y si tú has estado en un lugar donde no hay contaminación lumínica, se queda uno sorprendido de la cantidad de estrellas que hay. Y Dios le dice a Abraham, así será tu descendencia. Y está el versículo 6 que dice, y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué pasó después? Años posteriores, Dios le pide a Abraham a su único y anhelado hijo como sacrificio en holocausto. Trata de ponerte por un momento en los zapatos de Abraham. ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué no me prometió? Una descendencia multitudinaria, no me prometió. Y entonces, aunque el texto no lo describe, yo me imagino un proceso de asimilación diciendo, ¿qué está haciendo Dios? Pero aquí es justo, mis queridos hermanos, donde se revela la fe de Abraham. Porque a pesar de que Dios parecía estar pidiendo algo descabellado, Abraham aprendió a confiar en Dios. Y fíjate bien, habló con su hijo, emprendió el viaje, me imagino que habló con Sara también. Emprendió el viaje, llevaba las cosas para el holocausto, menos el cordero. Fueron caminando, subieron la montaña, llegaron al lugar del sacrificio. Me imagino a Abraham todavía diciéndole a Isaac, échame la mano, mira, vamos a poner esta piedra aquí, esta piedra allá, vamos a armar el holocausto. Y Isaac así dice, bueno, papá, algo nos falta, ¿no? Como que, ¿dónde está la ovejita? Y tú recordarás esa historia, todavía Abraham con fe dice, hijo, Dios te proveerá de cordero. Y sabes la historia. Abraham pone a su hijo, levanta su mano con el cuchillo para sacrificarlo y ahí el ángel del Señor llama a Abraham y le dice, Abraham, Abraham, detente, porque ya he visto que temes a Dios. Hermanos, esa es fe en acción, aún ante la duda. Porque mira, yo estoy seguro que si tú y yo estuviéramos en una situación así, estaríamos en nuestra mente como enloqueciendo y dudando y cuestionando la bondad de Dios y la voluntad de Dios, y esto no me puede estar pasando a mí, y de repente somos muy melodramáticos, ¿verdad? Y estamos así como en una situación de shock. Pero justo ahí, hermanos, es donde Dios quiere que nuestra fe, nuestra confianza, vamos a ponerle fe, confianza en Dios, pueda tomar acciones. Sé que se dice fácil, pero aún Dios en su fidelidad, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad que estés pasando, va a ser fiel para sostenerte tu fe. Y si te falta fe, puedes decirle como aquel hombre cuyo hijo no le pudieron echar fuera el demonio y desde niño padecía una especie de ataques epilépticos. Le dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En otra ocasión los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y yo creo que es una oración válida para el creyente, decirle, Señor, te he conocido, ahora estoy enfrentando una crisis en mi vida, Señor, aumenta mi fe. Pero que esa fe, mi querido hermano, hermana, no sea una fe de palabras, una fe de intelecto, sino venga a ser una fe de acción, de obras. Finalmente, Santiago nos pone otra ilustración, la vida de otra persona, Rahab, en el libro de Josué, capítulo 2. Mira, acompáñame al versículo 25, no me brinqué el 24, ahorita voy a regresar a él. Dice, asimismo también Rahab la ramera
¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ahora, fíjate qué personajes usa Santiago. Por un lado está hablando del padre de la fe, Abraham, y por otro lado tiene a una mujer prostituta de Jericó. Una mujer que según el relato bíblico estaba llena de temor. Había escuchado del Dios libertador de Israel y de sus grandes obras, y el temor de Dios había caído en todos porque sabían que Él estaba dándole a Israel la tierra de Canaán. Cuando llegan los espías, por alguna razón llegan a casa de ella y decide ocultar a los espías a riesgo de su propia vida y librarlos con la esperanza de que cuando la ciudad sea conquistada por los israelitas, ellos tengan misericordia de ella y de su familia. Ahora, el texto no nos dice cuánto Rahab conocía a Dios. Lo que sí nos dice es que ella comenzaba a reconocer, a tener fe, de que el Dios de Israel era Dios del cielo y Dios de la tierra. Rahab, hermanos, tiene una fe sencilla, quizá una fe simple. No es un personaje tan ilustre como Abraham. Quizá tiene una fe muy básica, apenas si conoce de Dios. Pero ¿sabes qué es lo hermoso y la lección? Que esa pequeña fe, eso pequeño que apenas ella está conociendo de Dios, la lleva a la acción de proteger a los espías y de creer que Dios les va a dar la ciudad a ellos y que ellos van a tener misericordia de ella y de su familia. Hermanos, entonces lo que quiero mostrar acá es que no importa si eres un personaje con tanto conocimiento de Dios, quizá como Abraham y tantas promesas, o tienes una fe sencilla como la fe de Rahab, ambas expresaron que eran verdadera fe en la acción. Por eso el versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Martín Lutero, cuando leía estos pasajes, siendo él el reformador que descubrió que más el justo por la fe vivirá, puesto en el libro de Romanos, no lograba cómo entretejer estas dos verdades que están en la Escritura. El asunto es sencillo, pero al mismo tiempo profundo. La fe viva, hermanos, siempre va acompañada de acciones, de obras. La fe muerta, esa no tiene acciones, no va acompañada de evidencia objetiva de que hay verdadera fe. Y en esta tarde ya, quiero animarte a que tú hagas un diagnóstico de tu fe. Tómate el pulso espiritual y checa si realmente tu fe está viva o está muerta. Porque la evidencia, mira lo que dice el versículo 26 como conclusión de esta porción de Santiago. Apártense del mal y hagan el bien. Y no están por casualidad esas palabras. Eso es lo que debe hacer todo creyente. Apartarse de aquello que sabe que está mal, que está fuera de la voluntad de Dios. Sí, hay luchas, no somos perfectos, por supuesto que vivimos en una naturaleza pecaminosa, pero la fe nos va a llevar a apartarnos de eso que está mal y hacer el bien. Nos va a llevar a buscar la paz y a seguirla. Y concluye Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y quiero terminar con la pregunta retórica que Santiago comenzó en el versículo 14. ¿Será esa fe capaz de salvarte?
Entonces, yo no te voy a decir si tú tienes una fe viva o muerta. Ese es un diagnóstico que tú, a la luz de la palabra de Dios y con la evidencia objetiva de tus obras cotidianas como creyente, tienes que hacer ese autoexamen delante del Señor. Si yo tengo fe, pero no tengo obras, ¿qué dice Santiago? Esa fe está muerta. Nunca ha sido una fe que pueda traer salvación. Así que en esta tarde yo lo que te animo en el nombre del Señor es a que delante de Él hagas esa reflexión, esa examinación personal, que tomes tu pulso espiritual y puedas el Espíritu Santo darte discernimiento hoy si tienes una fe viva o una fe muerta. La fe viva se caracteriza porque siempre produce acciones. Vuelvo a reiterarte, no significa que vas a ser un super cristiano perfecto. No, hay una lucha todos los días. Pero sí significa que el Espíritu Santo sigue haciendo esa obra de transformación, llevándote cada día un poco más a ser parecido a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tienes una fe solo de intelecto, solo de palabras, que no es capaz de transformar por el poder del Espíritu tu entorno, es decir, conoces de Dios, sabes de Dios, pero todo lo bueno que Él dice no logra transformar tu vida. Tienes alas y no puedes volar. Quiero decirte que lamentablemente el diagnóstico de Santiago es que esa fe está muerta. Vamos a terminar con una oración y pedirle a Dios que Él sea quien ponga esa convicción en nuestra vida. Señor, estamos aquí realmente conmovidos por la palabra de Santiago, donde de una manera clara nos dice que hay un diagnóstico para decir si una fe está viva o está muerta. Y ese diagnóstico es muy simple. La fe siempre va acompañada de obras. La fe que no tiene obras, Señor, está muerta en sí misma. Padre, queremos realmente que tu Santo Espíritu ponga convicción en nuestro corazón y nos revele si somos verdaderamente de la fe viva en Cristo Jesús o si simplemente hemos abrazado una idea, una religiosidad que no es capaz de darnos una fe que salve. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.